Grabando, grabando, ya, ahí estamos. Ya. ¿Cómo estamos? Me imagino que bien. Esta es nuestra semana previa a la prueba. Acuérdense que el lunes tenemos prueba, el lunes 14. ¿Ya? Por lo tanto, esta semana vamos a avanzar en la materia para la evaluación de la I1. Profe, Acá. ¿le puedo hacer una consulta respecto a los controles? Lo que pasa es que cuando yo subo una foto, me tengo ¿Ya? que salir como, no sé, pues súper poco tiempo para descargar la imagen. Entonces, en la prueba si hago eso, no sé si me pueda jugar en contra, No debería, no ¿no? debería. No. Porque me salgo como para descargar la imagen y ahí se sale de Canvas. No, no debería salirse de Canvas. No debería salirse de Canvas. Ya, Si tiene algún problema, después, claro, uno revisa el historial y en el historial claro, aparece que usted abandonó la página y si sí, por abandonó la eso, página, eh, ya, no es lo más correcto. O claro. sea, Ah, ya, voy a ver entonces cómo lo sí, puedo arreglar. ¿ya? No es Ya, correcto abandonar la página mientras está haciendo la evaluación y eso se ve, eso después a mí me llega un reporte de cada uno claro. de ustedes y ante cualquier duda que uno tenga o consulta, o sea, ante cualquier duda que uno tenga respecto de eh, cómo se fue desarrollando la prueba, uno consulta el tutorial y Ya, ya. Así que en eso tengan entiendo. cuidado. O sea, yo les recomiendo no abandonar la página de Canvas mientras están haciendo la prueba, eh, porque lamentablemente Sí, puede es la significar única que manera. ustedes no lo hagan, aunque ustedes no lo hagan, y además que yo tampoco voy a estar controlando eso, ¿ya? Pero se puede prestar para mala interpretación. Ya. O sea, Profe, les recomiendo que no lo hagan. María Jesús. Sí, va a ser, o sea, es como sí o sí necesario subir fotos con desarrollo o se va a No, poder hacer ahí mismo. no, como les dije el primer día de clase, las pruebas están hechas para que ustedes expliquen con palabras, ¿ya? Y si ustedes quieren subir una reacción química, si ustedes quieren mostrar un dibujo, eso ya es algo personal de ustedes, pero tienen que subirlo como respuesta a su prueba, ¿ya? Pero las pruebas están hechas de tal manera que ustedes describan un proceso, expliquen un proceso, ¿ya? Ok, perfecto, gracias, profe. ¿Ya? Entonces, yo no les voy a pedir que escriban una ecuación matemática que puede ser para algunos muy compleja o que no tengan las herramientas para hacerlo, ¿ya? Pero una ecuación química sí se puede describir con palabras, ¿ya? Uno describe el sustrato, describe el sustrato, describe lo que está ocurriendo y la enzima que lo cataliza y eso es suficiente para describir una ecuación química, ¿ya? Entonces, eh, por eso, la prueba va a estar hecha de tal manera que ustedes puedan desarrollarla íntegramente vía Canvas sin tener la necesidad de subir un archivo o una foto o un esquema, ¿ya? Independiente que yo haga la clase con esquema, si yo no les voy a pedir un esquema muy sofisticado en la prueba porque puede ser muy difícil hacerlo, ¿ya? O puede ser muy difícil escribirlo, pero sí se les va a pedir que ustedes expliquen algo o describan algo, ¿ya? Pero esa es la idea, ¿ya? Ya. ¿Alguna duda de la materia que vimos el jueves antes de su ayudantía? Acuérdense que el jueves vimos un caso particular, bueno, dentro, más que un caso particular, sí, porque es el mecanismo de la quimiotripsina, pero lo que vimos el jueves dice relación con catálisis, es decir, cómo se lleva a cabo el proceso de transformación química de un sustrato cuando éste interacciona con el sitio activo de la enzima, ¿ya? Y no solamente interacciona con el sitio activo de la enzima a través de su sitio de posicionamiento, sino que está directamente o íntimamente relacionado con los grupos R que van a dar cuenta del proceso catalítico, ¿ya? Y siempre muestro como ejemplo el de la quimiotripsina porque engloba varios tipos de mecanismos dentro de los mecanismos de catálisis ácida, catálisis básica general, catálisis covalente, ataque nucleofílico, es decir, ahí tienen la mayoría de los ejemplos de catálisis, ¿ya? Si bien es cierto, existen otros tipos de catálisis, como la catálisis ion metálica, la catálisis redox,
no es necesario que profundicemos más allá de otros procesos catalíticos, pero sí, dentro de los más generales, son los que les mostré a través de la actividad de la quimotripsina, ¿ya? Por lo tanto, en esa parte del curso o en esa parte de la materia, básicamente nosotros nos enfocamos a estudiar cómo ocurre el proceso de transformación química del sustrato para que éste se pueda transformar en producto. Y lo que vamos a ver hoy día, o comenzar a ver hoy día, dice relación ahora con la velocidad a la cual ocurre ese proceso. Entonces, ya nosotros establecimos, o el modelo de la interacción, o el modelo que permite estudiar la interacción entre la enzima y el sustrato, contempla, en este caso, la formación del estado de transición. Y para que se forme el estado de transición, el sustrato tiene que interaccionar con la enzima. Y analizamos las energías, o los perfiles de energía que relacionan a, digámoslo, a los aspectos termodinámicos básicos que van a definir la estabilidad del sustrato libre en solución, como el sustrato cuando está interaccionando con la enzima. Vimos también qué es lo que ocurre cuando se establece el estado de transición y posteriormente la formación del producto y su liberación. ¿Ya? Entonces, vimos los perfiles de energía, vimos que esos perfiles de energía entre el sustrato libre en solución y el producto libre en solución no cambian, ¿ya? No cambian, el principio y el final no cambian respecto a la presencia o no presencia de una enzima. Y vimos que lo único que cambia es una disminución de la energía de activación, ¿ya? Entonces, para poder, y si ustedes se dieron cuenta respecto de cómo fuimos analizando este sistema, sí o sí se tiene que establecer el concepto del estado de transición, ¿ya? Porque eso es lo que hace la enzima, es decir, estabilizar el estado de transición y disminuir su energía de activación. Por lo tanto, sí o sí se tiene que formar el complejo enzima-sustrato. Y de ahí, ya, de esa suposición, se establece, por lo tanto, lo que se conoce como el modelo cinético o el modelo micaeliano, ¿ya? Que eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Se los voy a compartir la pantalla para que veamos el PowerPoint. Creo que está compartido, pero espérense. Aquí abajo está, ¿ya? Ahí está el modelo de presentación, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que vamos a ver ahora dice relación con la velocidad a cual ocurren los procesos de transformación química, ¿ya? Y tal como se aprecia en esta diapositiva, uno puede analizar un cambio, ¿ya? Esto es de 0 a 100, permanencia de A, suponiendo que A se transforma en B. Por ejemplo, si esa fuese nuestra ecuación química o nuestro proceso de transformación, podríamos definirlo de la siguiente manera. Si yo tengo una reacción química en que A se transforma en B, catalizada por la presencia de una enzima, bueno, ahí se ve la pantalla, ¿ya? Podemos graficar cómo desaparece A, ¿ya? O sea, puede desaparecer A, desaparecer A, o puede aparecer B, el producto, ¿ya? Entonces, generalmente, uno tiene que tener la posibilidad de poder medir ya sea la desaparición de A, que es lo que aparece ahí en la diapositiva, o la aparición de B, ¿ya? Y eso está graficado, es un gráfico muy general, que solamente permite definir en función del tiempo cómo va desapareciendo A. Entonces uno puede calcular la velocidad de este comportamiento, ¿ya? El porcentaje de A que permanece en el tiempo, este se va transformando en B, uno podría decir, bueno, entonces B debería ir apareciendo en el tiempo, ¿ya? Si quisiéramos hacer una relación respecto de la correspondencia entre el sustrato y el producto, ¿ya? Pero independiente si desaparece A o aparece B en nuestra reacción, uno puede calcular la velocidad, ¿ya? Podemos calcular la velocidad, por ejemplo, como una tangente en un punto determinado de nuestra
curva, ¿ya? Y es un poco lo que está representado ahí, que la pendiente, ¿ya?, de la tangente, en este caso, a mi recta, si este fuese mi curva, esto solamente para visualizar un efecto, uno lo puede calcular, o sea, se puede calcular la velocidad como una diferencial entre cómo va desapareciendo A en función del tiempo, ¿ya? Y eso es velocidad, ¿ya? Es una expresión matemática que se obtiene directamente de la pendiente de la tangente, y esa tangente puede estar en ese punto, o puede estar en este punto, o puede estar en este otro punto. Es decir, uno puede definir en un rango de tiempo cómo cambia la concentración del sustrato, ¿ya? Y eso es lo que vamos a medir ahora, ¿ya? Es decir, yo tengo una reacción, o sea, tengo un sustrato, yo le agrego la enzima y va a empezar a comenzar a aparecer el producto. ¿A qué velocidad comienza el producto? ¿a qué velocidad sí? ¿A qué velocidad comienza a aparecer el producto? Va a depender, obviamente, de la concentración de enzima, va a depender de la concentración del sustrato, va a depender de muchas variables. Y una de las más importantes, donde se lleva a cabo cualquier actividad enzimática, es las condiciones del medio, ¿ya? Y me refiero a condiciones del medio, bueno, pH, temperatura, fuerza iónica, etc. Son los mismos parámetros que van a definir o van a determinar las características de la conformación nativa de esta proteína. Obviamente, esta enzima, que es una proteína y que adquiere una estructura terciaria en su conformación nativa, entonces va a depender del pH, va a depender de la temperatura, va a depender de la fuerza iónica, va a depender de cualquier efector o del medio que signifique, por ejemplo, un alto grado de denaturación. Entonces, de partida, todas estas enzimas van a trabajar a una temperatura óptima, a un pH óptimo, ¿ya? Y si consideramos, obviamente, las enzimas a nivel fisiológico, es decir, las que están activamente funcionando en la célula, vamos a considerar como pH óptimo alrededor de 7.2, 7.3, máximo 7.4, temperatura óptima alrededor de 37 grados, ¿ya?, temperatura corporal, etc., ¿ya? Es decir, está claro que la transformación de mi sustrato en producto catalizado por esta enzima depende de las variables del medio, ¿ya? Pero independiente, obviamente nosotros no vamos a cambiar el pH, no vamos a cambiar la temperatura, esos son valores constantes, ¿ya?, o condiciones constantes, lo mismo que la fuerza iónica, y por lo tanto esta reacción va a transcurrir en función del tiempo a una determinada velocidad, ¿ya? Entonces, uno puede construir, ¿ya?, y de aquí nace, ¿ya?, un poco yo lo que les explicaba con el comportamiento respecto de la concentración de sustrato en el tiempo, la concentración de producto en el tiempo, ¿ya? Ya voy a entrar un poco más en el detalle, déjeme arreglar esta curva, ¿ya? Entonces, podemos analizar cómo desaparece el sustrato en el tiempo y podríamos, por lo tanto, eventualmente calcular la velocidad a la cual ese sustrato desaparece. ¿En qué tiempo? La pendiente de esta recta. Y la pendiente de esta recta, que es una tangente a este comportamiento hiperbólico, está determinado por un delta T, ¿ya? Es decir, un T2 menos T1, etc. Y aquí también puedo calcular cómo cambia la diferencia de concentración. Entonces, en el fondo aquí hay un delta de concentración de A respecto de un delta tiempo. Y en base a eso se puede calcular la velocidad. Entonces la pregunta es, ¿yo puedo calcular la velocidad en este punto? ¿Y qué pasa si yo calculo la velocidad en este otro punto? Calculo aquí mi pendiente, entonces, cambia mi delta A, es decir, cambia la cantidad de sustrato que queda en el tiempo respecto de este delta T. Entonces lo voy a caracterizar como delta T1, delta T2, etc.
Pero también yo puedo determinar la velocidad aquí, en este punto de acá. Y si ustedes se fijan, mi delta t sería completamente, mi delta a sería completamente diferente a este delta a y a este delta a. Y aquí mi delta t, este sería delta t1. En cambio acá yo tendría un delta t, no sé, pues x por darle otro nombre, ya que ocupé 1 y 2 da lo mismo. Entonces, está claro que las velocidades completas, las velocidades o la cantidad de sustrato que se transforma en el tiempo va cambiando dependiendo de dónde yo determine la velocidad inicial. O sea, perdón, de dónde se determine la velocidad. Si yo determino la velocidad acá, está claro que habré consumido gran parte del sustrato, y aquí, si ustedes se fijan, alcanza, no que alcance un estado estacionario, pero la disminución de la concentración de sustrato es mucho más lenta que si yo mido la velocidad en este punto. Lo mismo ocurre si yo mido la velocidad en este punto. Entonces, para llegar a un consenso respecto de dónde podemos determinar la velocidad para que uno puede hacer una comparación entre una enzima y otra, ¿ya? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una reacción de A pasando a B por la enzima, voy a poner E1, y puedo tener otra reacción donde Z o X pase a Y, catalizado por una enzima E2. ¿Yo puedo comparar ambas reacciones? Sí, puedo comparar ambas reacciones desde un punto de vista cinético, es decir, tendríamos que determinar parámetros cinéticos de la enzima E1, de la enzima E2, y en base a esos parámetros cinéticos uno podría definir, mi enzima E1 es mucho mejor que la enzima E2. Pero para que eso pueda ocurrir, se tienen que medir las velocidades en el mismo rango de temperatura. ¿No? Perdón, en el mismo rango de tiempo, no temperatura, estaba pensando. ¿Ya? La temperatura es constante, pero yo tendría que medir exactamente para estos dos modelos, por ejemplo, X pasando a Y. Y este es catalizado por la enzima E2 y este es catalizado por la enzima 1. ¿Yo puedo compararlas? ¿Puedo comparar ambas reacciones? Claro que las puedo comparar. Y podría determinar si la enzima E1 es mucho más eficiente que si la enzima E2, o al revés. ¿Ya? Y la eficiencia, dijimos en la primera clase de enzima, que la eficiencia tiene que ver con el número de moléculas de sustrato que se transforma en producto por una unidad de tiempo. Entonces si yo determino que 100 moléculas de X se transforman en Y por segundo, en cambio una molécula de A se transforma en B por segundo, está claro que esta reacción en el mismo tiempo, por eso que uno tiene que ajustar algún parámetro, en este caso ajustamos tiempo, en un segundo se transforma más X que A, para el ejemplo que yo acabo de dar. Entonces, yo puedo comparar ambas reacciones catalizadas por enzimas diferentes, siempre y cuando nosotros podamos definir dentro de esta curva, ¿ya?, de desaparición del sustrato, el mismo rango de tiempo para ambas reacciones. Es decir, si yo miro acá, tiene que ser exactamente en el mismo delta tiempo para ambas reacciones, y así yo las puedo comparar. O puede ser acá, o puede ser acá, ¿ya? Entonces, desde un punto de vista experimental, bueno, antes de entrar a ese detalle, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? ¿O qué es lo que sabemos nosotros? ¿Ya? Que para que A se transforme en B, A más la enzima, ¿ya?, aquí lo voy a representar en términos generales como un sustrato, ¿ya? Para que el sustrato se transforme en el producto, el sustrato tiene que interaccionar con la enzima para formar el complejo enzima-sustrato, ¿ya? Acuérdense que si no se forma el complejo enzima-sustrato, es imposible establecer el estado de transición. ¿Y qué otra cosa nosotros sabemos ya con el primer capítulo de catálisis? Que una vez que se forma el complejo enzima-sustrato, se estabiliza el estado de transición, ¿ya? Yo lo voy a denotar con un asterisco o con una comilla,
indicando que ese sustrato en el estado de transición es completamente diferente al sustrato que interacciona con la enzima y al sustrato libre. ¿Ya? Estos dos sustratos son idénticos. ¿Ya? Y una vez que se establece el estado de transición, se forma el producto en el sitio activo y posteriormente se libera el producto en el seno de la solución. Si uno lo analiza desde un punto de vista de un modelo, uno lo podría escribir de esta manera. ¿Ya? Y este es nuestro modelo cinético. Y este modelo cinético dice que el sustrato tiene que interaccionar con la enzima. Se establece el estado de transición donde el sustrato ahora ya no es el sustrato, sino que es el estado de transición previo a la transformación del producto, previo a la transformación a producto, perdón. Pero ese producto está unido al sitio activo, está interaccionando con el sitio activo y posteriormente se libera al seno de la solución. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes van a encontrar en la literatura? ¿Ya? Que toda la literatura se salta este paso. ¿Ya? Y se establece un modelo bastante sencillo en que el sustrato interacciona con la enzima para formar el complejo enzima-sustrato y posteriormente se libera o se sintetiza, se genera el producto, el cual se libera al seno de la solución. Por lo tanto, no quiero que confundan que este es mi estado de transición. No. Esta parte del modelo cinético, es esta. Es decir, cuando el sustrato interacciona con el sitio catalítico de la enzima. Pero aquí está implícito en este modelo que se alcanza el estado de transición, que el sustrato se transforma en producto en el sitio activo y que después se libera al seno de la solución. ¿Ya? Este es un modelo bastante sencillo que permite explicar este comportamiento cinético, que es el que aparece ahí en la diapositiva. ¿Ya? Si yo analizo concentración del sustrato, ¿ya? Versus el tiempo, dijimos que el sustrato disminuye en función del tiempo. ¿Por qué? Porque se va transformando, se va estableciendo la formación del complejo enzima-sustrato, el estado de transición y posteriormente transformación en producto. ¿Ya? El producto va apareciendo en función del tiempo, entonces esta es concentración de producto, esta es concentración de sustrato en el tiempo. ¿Ya? Pero ¿qué establece el modelo? Que se tiene que formar el complejo enzima-sustrato. Entonces, para que se pueda formar el complejo enzima-sustrato, tenemos que considerar, ¿ya? Considerar que la concentración de la enzima que uno agrega en el experimento es constante y no cambia. ¿Ya? Yo agrego una concentración de enzima conocida en mi sistema para establecer la formación del complejo enzima-sustrato y este no cambia. Entonces, generalmente uno trabaja una concentración de enzima muy por debajo de la concentración en cantidad. Muy por debajo de la concentración de sustrato, y por eso yo la estoy dibujando acá. Acá tengo mi concentración de enzima que yo he agregado. Pero si ustedes se fijan, la concentración de enzima, que yo la puedo escribir de esta manera, la concentración de enzima total que tengo en mi sistema puede estar de dos formas. Puede estar libre, aquella que no forma el complejo enzima-sustrato, más aquella que está formando el complejo enzima-sustrato. ¿Ok? Y esto es lo que se define ley de acción de masa, es decir, no voy a tener más enzima que la enzima que está formando el complejo enzima-sustrato, más aquella enzima que esté libre. Entonces, si yo agrego una cierta cantidad de enzima, ¿ya? Imagínense que es esa. Esta es mi enzima total. Cuando a tiempo cero aún no interacciona con el sustrato, tengo toda mi enzima libre. Aquí está toda la enzima libre. Entonces, a t igual 0,
la E total que yo agregué es igual a la E libre, ¿ya? No le pongo la L para no confundirlo, pero ese es E libre. Entonces, ahí tengo E. Pero a medida que empieza a interaccionar el sustrato con el sitio catalítico de la enzima y se forma el complejo enzima-sustrato, está claro que la cantidad o la concentración de enzima libre disminuye en el tiempo, ¿ya? Entonces voy a poner acá, aquí una flechita, E libre, este es lo que me queda, ¿ya? En función del tiempo. ¿Y qué pasa con el complejo ES? Empieza a aparecer en el tiempo. Pero como ES más E libre es E total, y esta es la E total que yo agregué, no se va disparado hacia arriba, sino que esa es mi línea imaginaria, esa sería mi E total, por lo tanto, empieza a aumentar ES, esta sería la concentración de ES, ¿ya? Empieza a aumentar a medida que va interaccionando el sustrato con el sitio catalítico y alcanza un máximo, ¿ya? Alcanza un máximo, y tal cual como ustedes pueden observar en esa gráfica y en la gráfica que aparece en la diapositiva, se mantiene constante. Está claro que se mantiene constante mientras A exista, porque cuando A o el sustrato va desapareciendo, va a llegar un momento en que toda la enzima total esté como enzima libre, porque ya no hay más sustrato que transformar en producto, ¿ya? Aquí yo lo dibujé así, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta curva, o sea, esta realmente, dejémosla de otra manera, vale aquí. Aquí tenemos enzima libre. Si es enzima libre, dejémosla, sí, dejémosla aquí, por aquí, ¿no? Una cosa así, ¿ya? Está claro que cuando la concentración del sustrato ya empiece a disminuir en el tiempo, va a llegar un momento en que esto no se mantenga constante y empiece a disminuir, ¿ya? Y la enzima libre, que está acá, empieza a aumentar y llegue a la enzima total, ¿ya? No voy a entrar en detalle en esta parte del gráfico, solamente quiero mostrarles y explicarles ese gráfico en que, desde un punto de vista cinético, esto es tiempo, ¿ya? En minutos, o tiempo en segundo, o puede ser tiempo en horas. Si yo tengo una enzima que es muy lenta, puedo tener tiempo de días. Si es muy rápida, puedo tener tiempo de segundos, ¿ya? Pongamos tiempo, no en minutos, segundos, horas, lo que sea. Pero lo que yo quiero mostrarle y explicarle en función al gráfico que aparece ahí en la diapositiva es que cuando desaparece o va desapareciendo el sustrato, está claro que va apareciendo el producto en el tiempo, y cuando se trabaja a una concentración determinada de enzima, la enzima va a formar el complejo enzima-sustrato y por lo tanto la cantidad de enzima libre disminuye respecto de este aumento transitorio de la concentración del complejo enzima-sustrato. ¿Y qué pasa con el complejo enzima-sustrato? Bueno, cuando A va disminuyendo y se va desapareciendo, entonces obviamente empieza a disminuir paulatinamente el complejo enzima-sustrato y la enzima que antes estaba formando el complejo, ahora empieza a aumentar hasta alcanzar el E total inicial que yo agregué, o que se agregó al sistema, ¿ya? Entonces, claro, así es fácil de poder explicar el comportamiento cinético suponiendo este modelo, ¿ya? Que es un modelo bien sencillo, ¿ya? Donde vuelvo a insistir, o vuelvo a repetir, que está implícito el estado estacionario aquí, ahí está implícito, ¿ya? Entonces, básicamente, este es un comportamiento macroscópico, un comportamiento cinético macroscópico respecto de cómo se comporta la concentración de sustrato en el tiempo, la concentración de producto en el tiempo, la concentración de enzima total en el tiempo, como enzima libre o como complejo enzima-sustrato. Pero de un punto de vista cinético, ¿ya? Tenemos que suponer varias cosas, ¿ya? Ese gráfico me lo voy a saltar porque después se lo voy a explicar cuando lleguemos al modelo cinético y la dependencia que muestra la velocidad con la concentración de enzima total. No se olviden de ese gráfico, pero prefiero explicárselo cuando veamos todo el análisis cinético del modelo, ¿ya?
Pero ¿qué es lo que importa? Como yo les dije, si uno vuelve a este gráfico, ahora la pregunta es, ¿dónde yo determino velocidad para poder comparar, por ejemplo, la enzima E1, E2, E3, E4, no sé, si estoy comparando 5 o 6 enzimas? ¿Dónde mido la velocidad? ¿La mido en esta tangente, la pendiente de esta tangente, o la pendiente de esta tangente, o la pendiente de esta tangente? El consenso, ¿ya?, para poder comparar una enzima y hacer un estudio cinético, ¿ya?, se llegó a la determinación de la velocidad inicial. ¿Qué significa eso? Y bueno, y la velocidad inicial se define como una v minúscula con un subíndice 0. ¿Ya? ¿Qué significa la velocidad inicial? Es acá. Ahí es la velocidad inicial. Y la velocidad inicial, entonces, yo puedo tener una enzima que sea muy rápida, una enzima que sea muy lenta. Porque mira, les voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Tengo que borrar la pizarra. Les voy a poner un ejemplo. Esto es concentración del sustrato y esto es tiempo. Vamos a comparar, por ejemplo, la enzima E1 con la enzima E2. Y si yo les dibujo esto, mire, la enzima E1 tiene esta cinética. Esta es la enzima E1. ¿Ya? Y lo voy a comparar, y voy a comparar el comportamiento cinético con la enzima E2. Y la enzima E2 tiene este comportamiento. Claramente ustedes me pueden decir, mire, la enzima E2 no transforma mucho sustrato en este rango de tiempo. En cambio, la enzima E1 es extremadamente rápida y transforma casi el 100% del sustrato en este rango de tiempo. Y si aumentamos o hacemos más complejo nuestro modelo, y tengo la enzima E3. ¿Ya? ¿Dónde yo podría calcular, por lo tanto, determinar la velocidad inicial para poder comparar esas tres enzimas? Porque si yo les digo, mire, vamos a calcular, me es fácil calcular la velocidad aquí, en esa tangente. Sí, pero resulta ser que si yo calculo la velocidad en esta tangente, resulta ser que el sustrato no se transforma absolutamente nada. En cambio, acá el sustrato se transformó en un 100%. Entonces, ¿cómo yo puedo medir velocidad si el sustrato ya no existe? Todo se transformó en producto. Entonces, no me sirve medir la velocidad en esta región. Porque yo podría, sí, comparar esta enzima, la E2 con la E3, y yo podría decir, bueno, la E2 en este rango de tiempo, en este delta T, acá, la E2 es muy, muy lenta respecto de la E3, pero la E1 es muy rápida, porque en este rango de tiempo ya no hay sustrato. Entonces, claro, yo podría hacer esa comparación cualitativa, pero yo quiero determinar un valor, ¿ya? Y queremos determinar, y en el laboratorio uno determina un valor. Entonces, no me sirve, para comparar estas tres enzimas, no me sirve calcular la velocidad en esta región. Entonces, ¿dónde yo sí puedo compararla? Aquí. Ahí yo puedo calcular la velocidad que se llama velocidad inicial. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo este comportamiento cinético para la enzima E3 y para la enzima E1 tengo ese comportamiento cinético. Si yo tomo un delta T muy pequeñito, ¿ya?, un delta T tan chiquitito como este rango, por ejemplo, aquí para la enzima E1 el sustrato se transformó en un 40 o 50%, la E3 en un 10% y la E1 en 1%. Sí, pues ahí yo sí lo puedo medir. Entonces, ¿por qué? Porque puedo tener cinéticas muy rápidas, de segundos, o puedo tener cinéticas tan lentas como de horas. Por lo tanto, la única forma de poder comparar esas dos cinéticas es considerar velocidad inicial.
¿ya? Es decir, corresponde a una diferencial de tiempo extremadamente pequeña, es decir, una vez que uno agrega la enzima, ¿ya? Pero no solamente nos facilita, el medir B0 no solamente nos facilita poder comparar enzimas o la cinética de enzimas que tienen diferente comportamiento, sino que además, si yo determino B0, si ustedes se fijan, ¿qué otra conclusión podemos sacar? Si yo determino el B0 para esta enzima, transforma muy poco sustrato en producto. Si yo calculo B0 para esta otra enzima, que es un poquito más rápida, sigo teniendo una alta concentración de sustrato respecto del producto. Y si yo mido la cinética o la B0 en esta enzima, que es mucho más rápida, que es la E1, ¿ya? Sigo teniendo una mayor concentración de sustrato respecto del producto. Entonces ahí viene la segunda propiedad y característica del por qué uno mide B0. Y mide B0 porque para este modelo, ¿ya? Que es el modelo cinético, el famoso modelo cinético de Michaelis y Mente, para este modelo, si yo determino velocidades iniciales, primero, desde el punto de vista experimental, me permite comparar enzimas muy rápidas respecto de enzimas muy lentas, ¿ya? Pero de un punto de vista molecular y de un punto de vista del modelo cinético, si ustedes determinan B0, ¿ya? En esta región, la concentración de sustrato siempre va a ser muy mayor a la concentración de producto que se haya formado en este pequeño diferencial de tiempo. Entonces, si la concentración del sustrato es mucho mayor a la concentración del producto, entonces uno puede aproximar o decir que en esta condición, que es la condición B0, la concentración de producto, ¿ya?, tiende a 0. O más que tiende a 0, uno puede decir que es despreciable. ¿Ok? Entonces, si yo puedo suponer que en esa condición experimental mi concentración del producto, bueno, no mía, la concentración del producto puedo considerarla despreciable respecto de la concentración del sustrato, ¿ya? Para este modelo, esta flechita que está acá, si ustedes se fijan, no es una flechita de equilibrio, sino que es una flechita de reversibilidad. ¿Qué estoy diciendo con este modelo? Que el sustrato cuando interacciona con la enzima se forma el complejo enzima-sustrato. Pero este complejo enzima-sustrato se puede disociar en la enzima libre y el sustrato libre. Pero también el complejo enzima-sustrato se puede transformar a través de esta flecha en la enzima libre y el producto. Por lo que, si yo tuviese una concentración de producto extremadamente elevada, puede darse el caso de que el producto más la enzima vuelva a establecer la formación del complejo enzima-sustrato a través de esta flecha. Pero el modelo supone que ustedes van a medir, no ustedes, todos, ¿ya? Y que todas las medidas enzimáticas se realizan en esta condición, la condición B0. ¿Y cuál es el beneficio de la condición B0? Velocidad inicial, que la concentración de sustrato es muy, muy, muy superior a la concentración de producto, por lo tanto yo puedo considerar la concentración de sustrato como constante, que casi no varía en ese pequeño delta tiempo, y por lo tanto yo puedo suponer que la concentración del producto, más allá de decir que sea 0, porque 0, 0, 0, 0 no es, ¿ya?, sí puedo decir que es despreciable. Entonces, si la concentración, en esa condición, si la concentración de producto es despreciable, yo puedo simplificar el modelo, ¿ya?, donde se establece
un equilibrio y un proceso de reversibilidad entre la unión del sustrato a la enzima para la formación del complejo enzima-sustrato y su disociación, pero también ese sustrato se puede transformar en producto, solamente. Pero como la concentración de producto es despreciable, yo lo que estoy haciendo en el fondo es simplificar el modelo, ¿ya? Despreciando el proceso reversible que puede mostrar el producto interaccionando con la enzima para volver a restablecer el complejo enzima-sustrato. ¿Ya? De ahí nace, esa es una de las suposiciones del modelo de Michaelis y Menta. ¿Ya? Entonces, y es extremadamente importante. Entonces, todas las medidas que uno va a hacer desde un punto de vista cinético, contempla, ahora voy a borrar acá, mejor lo borro entero, ¿ya? Contempla la medida de velocidad inicial. Y por eso es que ustedes, todos los gráficos, van a medir velocidad inicial, y la velocidad inicial está medido en función de la unidad de enzima por miligramo de sustrato, etc. Pero la velocidad inicial yo la puedo, por lo tanto, calcular en función del tiempo. ¿Ya? Y ahí volvemos a nuestra gráfica de acá. ¿Ya? Ahí. La puedo calcular, o sea, la velocidad inicial, perdón, la puedo calcular. Puedo calcular ahora, por ejemplo, si uno supone la concentración de enzima es constante y estamos evaluando cómo desaparece A en el tiempo, entonces, si yo tengo que esta concentración de A y mido la velocidad inicial a esta mido la velocidad, perdón, esta es concentración de A o de sustrato, ¿ya? Yo en un tubito agrego una concentración determinada del sustrato, agrego una concentración de enzima que es constante y veo cómo cambia en función del tiempo. Ok, calculo B0. B0 para A1, B0 A1. Después, otro experimento, determino, cambio la concentración de sustrato y ahora trabajo una concentración de sustrato A2. ¿Ya? Y esa concentración de sustrato A2 me dice que mi cinética tiene ese comportamiento. Entonces yo determino mi B0 para A2 y así sucesivamente. Para A3, para A4, A5. Entonces, para cada una de estas cinéticas yo puedo calcular un B0 para esta concentración de sustrato, otro B0 para una segunda concentración de sustrato y así sucesivamente. Una vez que uno obtiene esos valores de B0 versus concentración de sustrato, entonces uno grafica B0 ahora versus concentración de sustrato. ¿Ya? Que es lo que aparece en el gráfico acá. Y le aparece un comportamiento así. Que ahí aparece lineal. ¿Ya? No se olviden que se supone siempre que la concentración de enzima es constante. Y ahí aparece una línea nomás de 3 puntos. Pero si yo sigo aumentando la concentración de sustrato, ustedes obtienen esa cinética. Ah, no es una cinética lineal. Es una cinética hiperbólica, que esto va así, de repente se empieza a mantener constante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando este modelo? Ah, me está diciendo que en un cierto rango de concentración de sustrato, en este rango de delta S, en este rango de concentración de sustrato, yo tengo aquí una relación lineal. ¿Entre quién? Entre la concentración de sustrato y la velocidad inicial. Es decir, a medida que yo aumento la concentración de sustrato, se aumenta de manera lineal y directamente proporcional la velocidad inicial. Entonces, cuando eso es así, aquí nuestro B0, o puedo decir yo que esta es una reacción,
de orden 1. ¿Qué significa que sea de orden 1? Que la velocidad de la reacción solamente depende, y depende de manera lineal y directamente proporcional con la concentración de sustrato. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo decir que en este rango de concentración de sustrato, la velocidad inicial es directamente proporcional a la concentración de sustrato. ¿Ya? Por el contrario, cuando yo aumento la concentración del sustrato, y ahora estoy en este rango de concentración, si ustedes se fijan, se hace independiente. ¿Ya? Por más que aumente la concentración de sustrato, la velocidad se mantiene constante. ¿Ya? Entonces uno puede decir, bueno, a mayor concentración de sustrato, V0 es igual a constante. Y eso es lo que nosotros, o que en bioquímica se define como velocidad máxima. Y si es una velocidad constante que no depende de la concentración del sustrato, entonces yo digo que, o sea, no yo, sino que la literatura dice que corresponde a una reacción de orden 0 para sustrato, para la concentración de sustrato. En cambio, aquí cuando hay proporcionalidad entre la velocidad y la concentración de sustrato, es una reacción del orden 1 para sustrato. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, por más que yo aumente la concentración de sustrato, la velocidad inicial no aumenta. ¿Ya? Y eso es lo que se define como mi velocidad máxima. Entonces, aquí yo puedo decir que si mi velocidad inicial depende de la concentración de enzima que no cambia y es constante durante ese diseño experimental, entonces uno puede decir sin ningún problema que esa enzima está saturada. ¿Ya? ¿Ok? Entonces aquí ya podemos introducir otro concepto. Para este modelo, donde dice que el modelo cinético, donde el sustrato más la enzima deben interaccionar para formar el complejo enzima-sustrato, está claro que la velocidad de la reacción está determinada por la concentración de enzima total que yo estoy agregando en mi sistema. Y de acuerdo a la ley de acción de masa, la enzima total es aquella en que se puede distribuir como la enzima libre, que obviamente no está determinando la velocidad de mi reacción, sino que la está determinando aquella que está formando el complejo con el sustrato. Entonces, si E total, es decir, toda la enzima que yo agrego a mi sistema, toda, absolutamente toda. ¿Y qué dijimos hace un ratito atrás? Que la concentración de enzima total que uno agrega al sistema es mucho menor que la concentración de sustrato. Entonces, si ahora yo supongo que toda la enzima que yo agrego a mi sistema está formando el complejo enzima-sustrato, y no tengo enzima libre, significa que yo estoy aquí. Que toda la enzima está saturada con el sustrato y por lo tanto ahí yo alcanzo una velocidad máxima. Por más que yo agrego sustrato, no cambia la velocidad. Pero tenemos que demostrar, ¿ya? Tenemos que demostrar que en esta parte la concentración de enzima total es igual a la concentración de la enzima que está formando el complejo con el sustrato. ¿Ya? Y eso uno lo puede deducir directamente de la ley de acción de masa. Si toda la enzima que yo agrego está como enzima libre, está claro que no hay complejo enzima-sustrato, por lo tanto no hay cinética. Y debería estar acá, en C. Pero si de toda la enzima que yo agrego, parte de la enzima está formando el complejo, pero hay parte aún de la enzima que está libre, yo estoy en esta región.
Por el contrario, si toda la enzima que yo agrego ya está formando el complejo enzima-sustrato y ya no hay enzima libre, estoy en esta región. Es decir, es la máxima velocidad que va a alcanzar mi sistema cuando la enzima esté completamente saturada con el sustrato. ¿Ya? Entonces, ya les he mencionado lo que aparece aquí en las diapositivas, ya les he mencionado aquí en la pizarra, pero ¿cuáles son las otras suposiciones que definen el modelo de Michaelis-Menten? Igual ustedes lo pueden leer en la diapositiva, pero ya les he mencionado algunas. ¿Ya? Y vamos a repetirlas. ¿Ya? Primero, para este modelo, las suposiciones de Michaelis-Menten supone la formación del estado estacionario, es decir, la formación del complejo enzima-sustrato. Sí o sí, se tiene que establecer. ¿Qué otra cosa se establece? Que es la condición del estado, que es la condición de la velocidad inicial. Que la concentración de producto es muy despreciable respecto de la concentración de sustrato, la cual se mantiene casi constante en la velocidad inicial, y por lo tanto se desprecia el proceso reversible que puede demostrar el producto uniéndose nuevamente a la enzima, el sitio metalítico, para formar ES. Entonces, literalmente se desprecia esa constante de rapidez. ¿Ya? Pero ahora vamos a entrar, déjenme poner mi papelito. ¿Ya? Voy a borrar este modelo y vamos a establecer las constantes de rapidez para el famoso modelo de Michaelis. Entonces, lo voy a reescribir aquí con letras un poquito más grandes. Entonces, ¿qué es lo que dice el modelo de Michaelis-Menten? El modelo de Michaelis-Menten dice que, o el modelo cinético, que el sustrato, cuando interacciona con la enzima, lo hace a través de una constante de rapidez K más 1. Las constantes de rapidez o constantes de velocidad son constantes escritas con la letra K minúscula. Una letra K mayúscula representa una constante de equilibrio, así que tengan cuidado. K minúscula es una constante de rapidez. Por lo tanto, hay una constante de rapidez y por lo tanto está en unidades de tiempo, ¿ya? Que va a determinar cuándo la enzima pueda formar el complejo enzima-sustrato. Pero el sustrato se puede disociar de la enzima y nuevamente restablecer el sustrato libre y la enzima libre a través de una constante de rapidez del paso inverso que se denota como K-1. ¿Ya? Pero además, el complejo enzima-sustrato, que si bien es cierto puede desaparecer a través de una constante de rapidez K-1, también puede desaparecer a través de una constante de rapidez K más 2, en la cual el sustrato se transforma en producto. ¿Pero qué dijimos hace un ratito atrás? Que como estamos midiendo la velocidad a tiempos muy pequeños una vez iniciada la reacción, es decir, en la condición de velocidad inicial, estamos suponiendo que la concentración de producto es despreciable respecto de la concentración de sustrato y por lo tanto este se mantiene constante en el tiempo, en ese pequeño diferencial de tiempo. Entonces se simplifica el modelo despreciando esa constante de rapidez que es K-2. ¿Ya? Entonces se desprecia K-2 por la condición de medición de la cinética en velocidad inicial. ¿Ya? Por el contrario, si ustedes no midiesen la velocidad inicial y la midiesen, no sé, al final de la reacción, que también pueden medir velocidad, ahí no pueden despreciar K-2, porque ahí la concentración de producto es lejos, mucho mayor a la concentración de sustrato. Pero no se olviden que estamos trabajando en un delta tiempo, donde estamos suponiendo que la concentración del sustrato se mantiene constante, ¿ya? Respecto a la concentración de sustrato inicial, se mantiene casi constante, porque
la concentración del producto en esa diferencial de tiempo es muy, muy despreciable. Entonces, con ello se puede despreciar este paso inverso, simplificando el modelo. Entonces, aquí yo tengo mi modelo. Este es el famoso modelo cinético de Michaeli-Mendel, que además implica las siguientes suposiciones. Que ya les dije que sí o sí el sustrato con la enzima tiene que formar el complejo enzima-sustrato. Pero la otra suposición es que la velocidad a la cual se forma el complejo enzima-sustrato, que es K más 1, ¿ya? K más 1, siempre va a ser mayor a K más 2. ¿Qué quiere decir eso? Y que, ¿ya? O sea, que se forma rápidamente. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? Que se forma rápidamente el complejo enzima-sustrato. Y se forma tan rápido, o más rápido, que la constante de rapidez K más 2. Es decir, se forma el complejo enzima-sustrato, alcanza un estado estacionario, ¿ya? Y es mucho más rápido que el proceso de transformación en producto. Pero además, se supone que la constante de desaparición K-1, la constante de rapidez de desaparición del complejo enzima-sustrato hacia la enzima libre y el sustrato libre también es mucho mayor que la constante de desaparición K más 2. ¿Qué es lo que quiere decir esta suposición? Que este proceso que está acá, que es un proceso reversible, donde el sustrato se puede unir a la enzima, se puede asociar al sitio catalítico de la enzima, pero también rápidamente se puede disociar. ¿Ya? Dicho en otras palabras, se asocia, se disocia, se asocia, se disocia tantas veces, porque dice que la constante de rapidez de K más 1 y K menos 1 son mucho más rápidas que la transformación a producto. Entonces, por dar un número, ¿ya? Por cada 10 o 20 veces que se asocia, se disocia el complejo enzima-sustrato, de repente ocurre el proceso catalítico. Dicho de otras palabras, el proceso catalítico, que es ese, y yo se define el proceso catalítico a el proceso donde el sustrato se transforma en producto. Si ustedes se fijan acá, el sustrato alcanza la formación del complejo enzima-sustrato y el estado de transición, ¿ya? Pero aquí hay un paso catalítico, es decir, el sustrato se transforma en producto. Aquí no hay un paso catalítico, esto es solamente asociación K más 1, disociación K menos 1. ¿Ya? Dicho de otra manera, de acuerdo a la suposición de Michaeli-Mendel, que el paso catalítico es el paso limitante de mi reacción. Y eso es muy importante. Entonces, este paso que está acá es el paso, como habían dicho, se obtiene de acá, pues de aquí, de esta suposición, de que K más 1 es mayor a K más 2 y K menos 1 es mucho mayor a K más 2, se está diciendo que esto se asocia rápidamente, se disocia rápidamente. Se asocia, se disocia, se asocia, se disocia y de repente se transforma en producto, por lo tanto, de aquí se deduce que K más 2 es el paso limitante. Limitante, obviamente, de la reacción. ¿Ya? Y eso es lo que aparece en la diapo, escrito de otra manera, ¿ya? Y lo que está también resumido en esa diapositiva, ¿ya? Entonces, y básicamente, ¿para qué se analizaron estas suposiciones? Las suposiciones se introdujeron en el fondo para simplificar el modelo, y resulta ser que, independiente de las suposiciones, la mayoría de las enzimas que cumplen con este modelo son clasificadas como enzimas micaelianas, ¿ya? Entonces, todas las enzimas micaelianas tienen este comportamiento cinético. Entonces, ahora,
Como se establece este modelo bajo estas suposiciones, ¿ya? Y vuelvo a repetir, ¿cuáles son esas suposiciones? Que se forma el complejo enzima-sustrato, que la formación del complejo enzima-sustrato, que depende de K+1, es mucho mayor que la desaparición del complejo enzima-sustrato a través de K+2, y que la disociación del complejo enzima-sustrato hacia la enzima y el sustrato libre, mediado por la constante de rapidez K-1, también es mayor a K+2. Por lo tanto, K+2 es el paso limitante de mi reacción, ¿ya? ¿Qué otra cosa establece el modelo de Michaeli-Menten? Que como esta reacción es rápida y esta reacción es lenta, se establece un estado estacionario. ¿Qué significa eso? Que la concentración, el estado estacionario, establece que la concentración del complejo enzima-sustrato se mantiene constante. Constante, obviamente, durante el transcurso de la reacción en la cual se establecen las condiciones cinéticas que estamos midiendo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el estado estacionario establece que la concentración del complejo enzima-sustrato es constante. ¿Qué quiere decir eso? Es un estado estacionario, pero también dinámico. ¿Ya? Pero es dinámico, ¿por qué? Porque esto se mueve. Se forma el complejo enzima-sustrato y el complejo puede transformarse en producto o puede disociarse. Pero independiente, cuando se forma o se disocia o se transforma, la concentración en el estado estacionario, ¿ya? La concentración del complejo enzima-sustrato se mantiene constante, ¿ya? Desde un punto de vista cinético, Sofía, no desaparece K-2. K-2 se desprecia por la condición que establecimos de la velocidad inicial, que la velocidad inicial se mide en una condición tal que permite determinar o asumir que la concentración de sustrato se mantiene constante y es mucho mayor a la concentración de producto que se forma. Es decir, que la concentración de producto es despreciable en esa condición cinética. Y si la concentración de producto es despreciable, entonces, esa es la condicionante, esa es la determinación, entonces se puede despreciar K-2, ¿ya? Y que sea el paso limitante de la reacción significa, Benjamín, vuelvo a repetir, que la velocidad K+2, la constante de rapidez K+2, es mucho más lenta que K-1 y K+1. Y esa es una suposición del modelo de Michaeli-Menten. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Que K+1 y K-1 son más rápidas que K+2. Y si K+2 es la más lenta, bueno, está claro que el paso limitante de la reacción es la transformación catalítica, no la formación del complejo enzima-sustrato. Es decir, el sustrato se puede unir a la enzima, se puede asociar, disociar, asociar, disociar. Por lo tanto, el proceso de asociación de la enzima con el sustrato es mucho más rápida que la transformación catalítica. Eso quiere decir, y además permite definir que esta constante de rapidez sea el paso limitante de mi reacción, ¿ya? Y otra de la condición, y la otra condición, de acuerdo a las que ya hemos mencionado, es que la concentración del complejo enzima-sustrato se mantiene constante. Pero para que que es lo que se define como un estado estacionario. Pero, ¿cómo se establece, o más bien dicho, cómo se llega a establecer que la concentración del complejo enzima-sustrato se mantenga constante? Se tiene que hacer de la siguiente manera, ¿ya? Para definir en el estado estacionario que la concentración del complejo se mantiene constante, entonces vamos a suponer lo siguiente. Entonces, la velocidad de formación, del complejo enzima-sustrato
tiene que ser idéntica o igual a la velocidad de desaparición del complejo enzima sustrato. ¿Ya? Si la velocidad a la cual se forma el complejo es exactamente idéntica a la velocidad a la cual el complejo desaparece, entonces se define el estado estacionario, es decir, la condición del estado estacionario en que la concentración del complejo enzima sustrato se mantiene constante. ¿Cómo definimos la velocidad de formación del complejo S? Si ustedes se fijan en el modelo cinético, hay una sola reacción o una sola dirección en la cual se establece la formación del complejo enzima sustrato, que está definido por K más 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ecuación de velocidad para este modelo que va a definir la formación del complejo enzima sustrato? Toda ecuación de velocidad está definido por su constante de rapidez, en este caso sería K más 1. ¿Por qué? Por la concentración de sustrato por la concentración de la enzima libre. Es decir, la velocidad de formación de S depende de la constante de rapidez K más 1, obviamente, multiplicado por su concentración de sustrato inicial y por la concentración de enzima inicial. Y esta ecuación de velocidad, esta es la ecuación de velocidad de formación de ES. Me dice que tiene que ser idéntica a la velocidad de desaparición del complejo ES. ¿Cómo desaparece el complejo? El complejo desaparece a través de la constante de rapidez K-1. Entonces yo puedo escribir acá, lo voy a escribir primero como ecuación de velocidad. Entonces, la ecuación de velocidad de desaparición de ES. La ecuación de velocidad que permite analizar cómo ES desaparece, ES desaparece a través de esta constante de rapidez, K-1. Entonces es K-1 multiplicado por la concentración del complejo enzima sustrato. Pero además, el complejo enzima sustrato desaparece a través de la constante de rapidez K más 2. Entonces sería igual más K más 2 por la concentración, me quedo un poco corrido acá para que no haya problema. Entonces, ecuación de velocidad de desaparición de ES es igual a K-1 por la concentración del complejo enzima sustrato más por la constante de desaparición del complejo enzima sustrato que define la formación del producto, pero en este caso va multiplicado por la concentración del complejo enzima sustrato. ¿Por qué? Porque la concentración de producto, acuérdense, en nuestra condición es despreciable. Entonces aquí yo tengo las dos ecuaciones de velocidad. La ecuación de velocidad a la cual desaparece el complejo enzima sustrato y la ecuación de velocidad a la cual se forma el complejo enzima sustrato. Entonces el estado estacionario me dice que ambas velocidades son iguales. Entonces, K más 1 por concentración de sustrato por concentración de la enzima libre es igual a K menos 1 por la concentración del complejo enzima sustrato más más 2, por la concentración del complejo enzima sustrato. ¿Ya? Y lo único que vamos a hacer acá, voy a despejar acá, K menos 1 más K más 2 por concentración del complejo enzima sustrato. Y acá me queda K más 1 por concentración de sustrato, concentración de enzima libre. Y si yo reagrupo estos términos, me queda que K menos 1 más K más 2 dividido por K más 1 es igual a concentración de sustrato, concentración de enzima libre, dividido por concentración complejo enzima sustrato.
Y aquí ustedes tienen su estado estacionario. ¿Ya? Su estado estacionario dice que la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato, que es mediado por esta ecuación de velocidad, es igual a las ecuaciones de velocidad de desaparición del complejo enzima-sustrato. Entonces, lo único que hicimos, bueno, y si ustedes se fijan, está expresada, ambas ecuaciones de velocidad están expresadas en sus respectivas constantes de rapidez y además en las respectivas concentraciones de las especies que estamos analizando. Si ustedes se fijan, es S, E y S, no aparece P. ¿Y por qué no aparece P? Ah, porque acuérdense que estamos en una condición en la cual la concentración de P es muy despreciable y tampoco, y por ese mismo motivo es que no aparece K-2 en nuestro sistema. Y cuando uno reagrupa, ¿ya? Por un lado, las constantes de rapidez y por otro lado, las concentraciones de las especies, que es la concentración de sustrato, enzima y complejo enzima-sustrato, ustedes pueden darse cuenta de lo siguiente. Si ustedes tienen, ahora analicen esto en función de una ecuación química, ¿ya? S más E, ES. ¿Ya? Si lo analizaran solamente como una ecuación química, ¿cuál sería la constante de equilibrio? Según este modelo, la constante de equilibrio es, no se olviden, en los productos dividido por los reactantes. ¿Cierto? Si en los productos dividido por los reactantes, entonces si ustedes se fijan, para ese modelo, esta constante de equilibrio, fíjense lo que obtuvimos acá, es el inverso. Es el inverso. Y si es el inverso, significa que yo la reacción la estoy mirando en esa dirección. S pasando a S más E. Si yo la miro en esa dirección, la constante, entonces aquí voy a escribir ahora para este modelo, correspondería a su constante de equilibrio, sería una constante de disociación. ¿Y por qué disociación? Porque ES se está transformando en S y en E. ¿Y cuál sería la constante de disociación? No se olviden, si la estoy mirando en esa dirección, producto dividido por reactante. Estos serían los productos. Es S por E dividido por ES. Y si ustedes se fijan, esta constante, o sea, este análisis que acabamos de hacer ahora, que sería la constante de disociación, es lo que nosotros obtuvimos a partir del modelo cinético o a partir del estado estacionario. Cuando reagrupamos, por un lado, las constantes de rapidez y reagrupamos las concentraciones de la especie una vez que se establece el equilibrio, si ustedes se fijan, estos son los productos y este es el reactante. Significa que este modelo lo estoy mirando en esa dirección. Y en esta dirección es cuando el complejo enzima-sustrato se está disociando. Entonces, fíjense, de acuerdo al estado estacionario, esta reagrupación de las concentraciones de la especie en el equilibrio está relacionado con la constante de disociación del complejo ES. ¿Ya? Y es una constante de equilibrio, una constante mayúscula. Entonces vamos a poner aquí constante mayúscula de equilibrio respecto de la disociación de ES. Y si ustedes se fijan, está o es igual a la razón entre la constante de rapidez de desaparición del complejo ES hacia E y S, más la constante de rapidez de desaparición del complejo ES hacia E más P, dividido por K más 1. Entonces, esta razón de constantes de rapidez es lo que Michael y Menten la definió como el famoso K
M, que es una constante cinética, ¿ya? Una Km. Y si ustedes se fijan, Km, que es una K mayúscula, corresponde a una constante micaeliana que define la razón entre las constantes de rapidez de cómo desaparece el complejo enzima-sustrato respecto de cómo aparece el complejo enzima-sustrato. Y si ustedes se fijan, Km, o la constante micaeliana, es exactamente lo mismo que la constante de equilibrio de disociación del complejo enzima-sustrato, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que para un modelo muy sencillo, ¿ya? Que es más que sencillo, es un modelo muy simplificado, ¿ya? Que define cómo la enzima interacciona con el sustrato a través de sus respectivas constantes de rapidez, ¿ya? Y este modelo, para poder en el fondo analizarlo desde un punto de vista cinético, ¿ya? Hay que considerar esta suposición. Y esa suposición es la que se define como el estado estacionario. Entonces, si ustedes se fijan, el estado estacionario como definición no es más que definir que la concentración del complejo enzima-sustrato se mantiene constante durante el tiempo en que yo estoy midiendo, ¿ya? Haciendo esa medida experimental. Es una suposición, porque acuérdense el primer gráfico que les mostré que va cambiando en el tiempo, pero una vez que el sustrato interacciona con la enzima, se mantiene constante hasta que obviamente empieza a desaparecer todo el sustrato y después obviamente toda la enzima queda como enzima libre. Pero en ese periodo de tiempo donde se supone, ¿ya? Y asumimos que la concentración del complejo enzima-sustrato se mantiene constante, cuando ustedes lo analizan en base a sus constantes de rapidez de formación del complejo ES, que está gobernado por K más 1, y por la constante de velocidad de desaparición de ES, que está gobernado por K menos 1 y K más 2, cuando ustedes lo igualan, van a llegar a una expresión en que relacionan por un lado las razones de las concentraciones y las razones de las constantes de rapidez. Y esta razón de concentraciones es cuando ustedes este modelo lo miran en esa dirección, es decir, se disocia el complejo ES. Por lo tanto, esta razón de concentraciones dice relación con una constante de disociación del complejo ES, y que es igual, fíjense, a esta razón de las constantes de rapidez, donde en el numerador están las dos constantes de rapidez de disociación del complejo enzima-sustrato o desaparición del complejo enzima-sustrato, y en el denominador está la constante de rapidez de formación. Y Michael-Menten definió esta razón de constantes de rapidez como Km, pero K mayúscula, que significa que es una constante de equilibrio micaeliana. Y esa constante de equilibrio no es más que la constante de disociación del complejo enzima-sustrato. Por ese motivo, en algunos libros ustedes tienen que, o sea, van a ver que me pasé y no me reclaman. ¿Dónde está el chat? Una de dos. ¿Están todos dormidos o están muy entretenidos? Porque nadie me reclamó. Me pasé, así que les debo, se los voy a compensar con algunos minutos. A mí se me pasó la hora volando. Chuta. Pero Vania, por favor. A ver, esta parte, estaba leyendo por aquí. Ya, sí, comparto absolutamente con Noelia. Sí, esta parte no es fácil, esta parte es más densa, ¿ya? Traté de hacerlo lo más despacio posible, ¿ya?
Pero, a ver, ustedes van a tener la grabación, vuelvan a revisar. ¿Por qué no se va a ver, Alejandra? Porque estaba compartiendo pantalla, entonces se va a ver como el PowerPoint en gigante y la pizarra se va a ver diminuta. Y a pesar de que ustedes le hagan clic a la pantalla, no lo van a ver. O sea, ahora en vivo lo podemos hacer, pero en las grabaciones no. Ya, eso era lo que pasaba antes. Ya. Las últimas dos grabaciones no se ve. Ah, ¿ves? Se ve pequeña. Ya, lo voy a compensar, sí, porque esta parte es importante que ustedes vean la... No, no llores, si no es para tanto, ¿ya? Profe, No se preocupen, yo mañana les voy a... O sea, esto lo vamos a volver a repasar y no voy a compartir la pantalla para que ustedes vean la pantalla en grande, ¿ya? Pero sí, lo que yo les mencioné en las primeras diapositivas, que son las condiciones importantes y que es así ustedes las incorporen, ¿ya? Porque teniendo claro las suposiciones del modelo de Michael-Menten, llegar a esto que escribí en la pizarra ahora, que fueron 3 líneas, que mañana lo vamos a volver a repetir para que se los vuelva a explicar, no va a haber ningún problema. Pero sí, ustedes tienen que incorporar las condiciones, sí, las condiciones para el modelo de Michael-Menten, ¿ya? Porque llegando a esta condición, que es la última, que es la condición del estado estacionario, podemos deducir la ecuación de Michael-Menten. Y deduciendo la ecuación de Michael-Menten podemos entender el modelo cinético, ¿ya? Entonces, para hacer la deducción de Michael-Menten, obviamente necesitamos establecer el estado estacionario. Y ahí lo único que ustedes tienen que comprender es que el estado estacionario, o sea, más que comprender, ustedes tienen que sí, eso es importante, este modelo que está acá, ¿ya? Y sí lo que sí tienen que, digamos, ahora asimilar es que para que yo pueda formar el complejo ES, está definido por esa constante de rapidez. ¿Y cómo desaparece el complejo ES? Es por esa constante de rapidez y por esa constante de rapidez, que es K más 2. Y se establece el estado estacionario, que dice que ambas velocidades se mantienen constantes, entonces yo las puedo igualar, y de ahí nace esto, ¿ya? Pero tenemos que entender esto, y mañana lo vamos a volver a tomar, ¿para qué? Para llegar a nuestra ecuación de velocidad, la famosa ecuación de velocidad de Michael-Menten, ¿ya? Que creo que está en una de las diapositivas más adelante. Pero mañana lo vamos a hacer sin compartir pantalla para que tengan toda la pizarra para ustedes. Me comprometo a eso. ¡Yes! Sí, está Gabriela. Ya. Rayos y centellas. Sí. Así que por eso es importante que mañana, más rato, descansen ahora, vuelvan a restablecer todas sus conexiones y mañana o más rato en la tarde, por lo menos revisen las primeras diapos que tienen que ver con las condiciones, ¿ya? Y cómo se establece la condición del estado estacionario, ¿ya? De ahí vamos a partir mañana y vamos a volver a hacer esto en la pizarra y vamos a volver a explicar la condición del estado estacionario y de ahí vamos hasta la formación, hasta la generación de la ecuación de Michael-Menten, ¿ok? Así que descansen, nos vemos mañana. Déjenme dejar de grabar. Chao, que estén bien, no, usted igual. Descansen, cuídense y traigan todas las preguntas mañana. No se preocupen, esto lo vamos a repasar de nuevo con la pizarra. Bueno, ¿ya? Así que tranquilos, tranquilos, no se desesperen. Ya, chao Carolina, que estén bien. Chao Gemara.